Bueno, a continuación nos acompaña Marta de la Torre con la presentación sobre la práctica de la intervención telepsicológica. Marta, gracias por acompañarnos y toda tuya la presentación. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy les voy a hablar sobre todo sobre la práctica de la intervención telepsicológica y os quiero dar mi visión de cómo veo y cuáles son los criterios más importantes para poder hacer la práctica a distancia con los pacientes. Bueno, este proyecto quiero comentaros que nace hace 6 años. Hice un cambio de residencia y me planteé la necesidad de poder seguir tratando a los pacientes a distancia. Creé Sion Life, un servicio de ayuda psicológica a través de videoconferencia y sobre todo mi máxima fue pues, que fuera a medida, siempre con un análisis funcional, flexible para adaptarme a las necesidades y a la distancia de los pacientes y, como no, que fuera confidencial y de calidad, que mantuviera todas esas cosas aunque cambiáramos de medio. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar. Vamos a ver si nos sale toda la información. Parece que ahí está. Vale, fenomenal. Bueno, como sabemos, el campo de la telepsicología sigue desarrollándose. Estamos construyendo esta disciplina y el panorama, bueno, es un reto porque no está siendo fácil manejarnos por ahí, pero también es una oportunidad. Hoy por hoy sabemos que los psicólogos de grado y máster no tienen formación en estos temas. La investigación pues se está desarrollando, pero a través de estudios quizá pues muy teóricos y que no dicen mucho sobre los procedimientos a seguir por parte de los clínicos y por eso nos resulta a veces insuficiente. Y las guías nacionales e internacionales sobre el tema pues se pueden contar prácticamente con los dedos de la mano. Las recomendaciones aún son escasas y nos encontramos con este panorama teniendo en cuenta que ya hay un gran porcentaje de los psicólogos haciendo intervenciones de este tipo online. Por lo tanto, es posible que nos encontremos con determinadas intervenciones telepsicológicas que no cumplan todos los requisitos a nivel de calidad y de seguridad. ¿Qué dicen los datos? Vamos a verlo sobre el uso de la telepsicología en la actualidad. Vamos a ir un poco para atrás. Vale. Vamos a ver si nos deja. Bueno, pues hay muy poquitos datos sobre este tema. En Madrid, concretamente donde yo me encuentro, se hizo hace unos años una encuesta a través del Colegio de Psicólogos y sabemos que ya un 27% de los psicólogos están realizando terapias online. Es un número muy alto y un 60% se planteaban hacerlo. Esto fue en el año 2015, cuando se pasó la encuesta. Probablemente hoy este número haya aumentado mucho. Además, se veía que los psicólogos realizaban terapias online, sobre todo basadas en la videoconferencia. Y aquí probablemente muchos de ellos utilizaban Skype, que como sabemos no es la plataforma más recomendable. Además, a los psicólogos especialmente nos preocupan estos temas en cuanto a la telepsicología: la pérdida de captación de información proporcionada por el cliente, la dificultad de establecer una alianza terapéutica y, por supuesto, aunque en menor medida, los riesgos a la confidencialidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la vista de estos datos? Pues que es necesario que los psicólogos nos formemos y tratemos de resolver, sobre todo, y de establecer pautas y guías para poder resolver estos temas, que son los que más nos preocupan. Con esta idea nos reunimos junto con la Clínica Universitaria de la Universidad Autónoma. Nos interesaba este tema, nos reunimos y nos pusimos a pensar en procedimientos y prácticas mucho más específicas de lo que había hasta ahora, pues para introducir a otros psicólogos que quisieran realizar este tipo de terapia. Y nos ha quedado finalmente casi un libro de unas 100 páginas donde tratamos y arriesgamos, tratamos de establecer
los procedimientos que consideramos más adecuados para llevar una praxis correcta y segura, sobre todo. Esta guía se ha realizado en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Madrid, o sea que las instituciones ya se van implicando, afortunadamente, y sobre todo el principal objetivo es poder contribuir a mejorar la atención que ya se está dando y a proponer un modelo de trabajo práctico, protocolizado y que pueda asistir realmente a los psicólogos que inician este tipo de terapias. La guía, que la podemos poner a disposición después en algún documento para todos vosotros, pues presenta sobre todo dos partes. Una parte más centrada en el panorama que tenemos, cuál es el contexto, las características de este tipo de intervenciones, y otra parte que es un modelo de trabajo protocolizado, que es donde tratamos de establecer los procedimientos más adecuados. Finalmente, siempre aportamos materiales para los psicólogos que les puedan resultar de su utilidad en su día a día. Vale, ¿cuál es el modelo que tratamos de reflejar en esta guía? Pues sobre todo sabemos que la telepsicología implica pues, mantener lo que ya sabemos de la psicología, la disciplina psicológica hay que mantenerla intacta, pero vamos a tratar de adaptar el formato. Y esto afecta al cliente, a la plataforma, al psicólogo y al espacio terapéutico. Vamos a ver ahí cómo nos afecta. Empezando por el cliente, lo más importante es la toma de decisiones. Es uno de los aspectos que consideramos clave. La terapia online no la podemos realizar con todo el mundo, con todos los casos, en cualquier circunstancia o situación. Entonces, hay una serie de preguntas que proponemos para que los psicólogos se planteen de cara a coger un caso para utilizar terapia online. Estas preguntas son, la primera, si la terapia online es la única opción para el cliente o existe opción de que acuda a otra terapia presencial de forma fácil y accesible, y esto creemos que es una pregunta clave. Otra pregunta es, ¿las condiciones del caso permiten llevar a cabo una terapia online? Es decir, la problemática del paciente, el caso particular, la gravedad que tiene en su problemática nos permite. Puede que en algunos casos sí y en otros casos tengamos que descartarlo. En tercer lugar, tenemos que plantearnos si se cumplen los requisitos básicos. Es decir, tenemos una edad que nos permite acceder a este tipo de terapias a distancia con los consentimientos correspondientes. Es una terapia basada en la evidencia. Tenemos esos requisitos básicos. Bien. Por último, bueno, en cuarto lugar está la terapia online supone una mejora frente al tratamiento presencial para el caso, porque sabemos que si no supone una mejora y es totalmente accesible una terapia presencial, la pérdida de información a lo mejor no nos va a ser tan importante que no nos va a compensar hacer una terapia online. Entonces, tiene que suponer una mejora, o bien porque vivan a distancia, en otro país y no accedan a un psicólogo con su lengua materna. Tenemos que encontrar algún motivo que nos facilite esta opción. Y por último, una vez comenzada la terapia online, se siguen cumpliendo las condiciones óptimas para el trabajo, porque si no hay una comunicación adecuada, si finalmente por la problemática del paciente o hay elementos que no explican por qué no está avanzando, entonces tenemos que plantearnos otras opciones, semipresenciales o presenciales. Pero en muchos casos vamos viendo cómo la terapia online sí puede ser una ventaja muy importante. Vale. Aparte de los elementos que tenemos que tener en cuenta para el cliente, estos son el resto de elementos que vamos analizando y vamos estudiando que también son básicos. Hemos visto cómo los psicólogos tienen poca formación y experiencia y es necesario, aunque no haya una formación actualmente, por lo menos aquí en Madrid, oficial, que se formen, que se actualicen y que conozcan todas las recomendaciones para este tipo de terapia. Tienen que ser competentes a todos los niveles. Además, sabemos que en la terapia online cobra mucha importancia las normas legales y deontológicas. La seguridad de la información de los pacientes es fundamental. El consentimiento informado tiene mucha más importancia porque vamos a recabar más datos cuando es a distancia que cuando es a un nivel presencial.
Es decir, todo esto tiene que cumplir todas las regulaciones, en este caso a nivel europeo, pero de cualquier país tiene que cumplirlas perfectamente. El espacio terapéutico y tecnológico también cambia, por lo tanto tenemos que adecuarlo. Sobre todo que haya una buena conexión es el elemento fundamental para que se pueda producir una buena comunicación y alianza terapéutica. Y a nivel físico, bueno, pues que no haya terceros, que no haya escuchas por parte de otros. Sabemos que hay elementos, y se explican en la guía, que tienen que ser fundamentales para mantener el marco terapéutico. Por otra parte, además, no solo hemos de cumplir con la psicología en todos los niveles, ¿no? Todos los estudios y las evidencias, sino que quizá también tenemos que adaptarlo a este entorno. Las técnicas psicológicas se pueden implementar, pero siempre realizando adaptaciones. Las evaluaciones, a ser posible, tienen que ser validadas en un entorno online. Y, como no, la alianza terapéutica y la comunicación es fundamental. Se ha observado que la alianza terapéutica puede ser prácticamente igual que la alianza terapéutica en presencial. Solamente tenemos que tener en cuenta que hay que desarrollarla de la misma manera, pero hay que desarrollar en un entorno online. Y probablemente tendremos que utilizar muchos más recursos de apoyo para la comunicación que estamos teniendo. Y, por supuesto, aunque tratemos de evitar como psicólogos que tengamos casos muy graves o que pueda haber una situación de crisis, tenemos que estar preparados por si eso sucede. Y es un reto estar a distancia y tener que manejar una situación de este tipo. Por lo tanto, también es un componente muy importante de este tipo de intervenciones el poder saber abordar si hay una ideación suicida, si hay una ansiedad excesiva, qué vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar. Y hasta aquí todos los ponentes más importantes que hemos considerado y se consideran en la guía. Como conclusión, quiero destacar sobre todo que sabemos que las intervenciones telepsicológicas seguirán evolucionando, pero también sabemos que eso va a exigir que los psicólogos se vayan adaptando, que conozcan las tecnologías que están utilizando y vayan adquiriendo las mejores para que permitan una práctica de calidad y segura. En segundo lugar, en la práctica clínica online requiere un mayor esfuerzo, sobre todo ajustar la tecnología a cada caso y cada caso a la tecnología. Es decir, si tenemos un caso con una gravedad importante, no vamos a utilizar como comunicación únicamente el chat, vamos a tener que utilizar la videoconferencia como mínimo o tratar de que acudan a otro tipo de ayuda que no sea online. La ética es fundamental. Como hemos dicho, tenemos que producir mejoras, tiene que ser algo que mejore la terapia psicológica. Si nos va a suponer más dificultades, tenemos que plantearnos otro tipo de terapias. La protección de datos sin duda va a ser protagonista, las comunicaciones tienen que estar encriptadas, los datos bien guardados y seguros, y esto el psicólogo pues tiene que prepararse a ello y tiene que formarse. Y por último, y en la misma línea, el psicólogo ha de estar totalmente preparado, ha de ser competente, ha de formarse en estos temas y siempre también tenemos que buscar, como es una disciplina en construcción, pues el apoyo máximo de las instituciones, los recursos posibles para que este tipo de terapias se hagan con una praxis adecuada y siempre con una seguridad adecuada. Y hasta aquí hemos terminado. Si queréis conocer, os voy a dejar aquí mis datos de contacto, lo que hace un psicólogo online, cómo trabajamos y algunos aspectos más específicos. No dudéis en contactarme por aquí, en cualquiera de estos medios o en mi correo electrónico. Muchas gracias. Perfecto.